Bienvenida a todas y a todos, muchas gracias por estar presentes aquí en la Casa de Todas y Todos los Trabajadores. Para nosotros es un placer como Departamento de Cultura recibirlos y le damos la palabra al presidente del Departamento de Cultura, Ignacio Martínez, que también es escritor y es presidente del Consejo de Derecho de Autor del MEC. Como decía ella, sí, este es un trabajo que nace del Departamento de Cultura del PIT-CNT. Hace tiempo que andábamos con ganas de empezar nosotros, no quiere decir que en el mundo ya no se venga debatiendo hace mucho tiempo, pero nosotros empezar a debatir en el seno de los sindicatos y de las federaciones estos aspectos de la inteligencia artificial. Esta es una primera instancia y nos pareció lindísimo contar con una mesa de esta jerarquía. Sabíamos que de repente en materia de concurrencia no es fácil un lunes a esta hora, pero bueno, alguien me llenó la alegría cuando dijo, no, mirá, antes de la hora ya hay un montón de gente, eso está bueno, y ese optimismo nos encanta. La idea es que hubiera mucha gente de las federaciones y de los sindicatos. Es un tema abierto, por lo menos en lo personal, lo estamos tratando desde el mundo de la literatura, de los libros, desde el mundo de los derechos de autor, desde el mundo de las artes en su más vasta expresión, también en la tecnología, en las marcas y patentes, en todo lo que tiene que ver con el mundo de los derechos en general. Y bueno, nos parecía bien interesante tener en la mesa una abogada de la jerarquía de Marta Caviglia, con un trabajo de experiencia sumamente importante, con la cual hemos trabajado muchos años también, por una cosa o por otra. Con nuestra amiga periodista, comunicadora, Ana Laura Pérez, que recomiendo verla permanentemente en los, dos medios radiales y televisivos que yo te he seguido, no sé si hay otro por ahí. Depende, ¿no? Depende del día. Redes sociales también, sí. No las nombro mucho porque no soy muy experimentado en eso, ¿no? Un doctor, ingeniero y artista plástico como Pablo Muré, que me parece interesante decir, si me permites, que yo no te conocía, pero el ex rector de la universidad, Roberto Marcarián, que habíamos invitado a hacer uso de la palabra, él nos sugirió nombrarte, traerte e invitarte, y eso es bien interesante cuando de repente uno sabe que hay alguna otra persona que sabe más que uno, ¿no? Y eso es bueno que así sea. Bueno, yo lo creo que sí. A Roberto lo conocemos hace muchísimos años y él siempre ya sabe mucho. No sé si exactamente sobre... No sé exactamente si es su fuerte, pero sin duda que sabe muchas cosas. Y después mi querido Diego Drexler, que tiene una función fundamental en lo social, como músico, como cantautor, pero al mismo tiempo también en un trabajo organizativo muy grande que tiene que ver con la Asociación General de Autores del Uruguay, que aunque hoy no vino en representación de AGADU, efectivamente es así. Quizá ninguno de los que están en la mesa viene en representación de ningún organismo en particular, sí tiene una larguísima trayectoria y experiencia en el área de la música, de los derechos de autor y de la, gestión colectiva de todo esto, que no es poca cosa. AGADU nació en 1929, imagínate, él no es tan viejo, ¿no? Pero por supuesto, nos parece genial que esté recogiendo toda esa experiencia de casi un siglo para brindarla hoy en esta mesa. Así que bienvenidos todos, esto se está filmando y se va a divulgar por la mayor cantidad de lugares posibles, así que esto ya en sí, la presencia de ustedes y de ustedes hace justificada esta labor. Muchas gracias. Bueno, ya de lleno le damos la palabra a la primera exponente, Ana Laura Pérez, periodista. No sabía que era la primera, pero bueno. Alguien tiene que empezar, ¿no? Me da un poco de quickie, pero ya he hecho papelones con los ingenieros, así que uno más, uno menos. A ver, yo no tenía como muy claro cuál era el enfoque que imaginaban, entonces me traje algunas cosas desde el lugar de tratar de que no sea todo negativo, ¿no? O sea, y intentaré no hablar de derechos de autor porque hay especialistas en derechos de autor, o sea que de ese tema poco, pero hay algunas cosas, en particular hay
una serie de artículos de un filósofo y un editor argentino que se llama Octavio Kulets, que viene trabajando bastante. Tiene un artículo que se los recomiendo mucho, está en internet, lo pueden googlear. Se llama El aporte de la cultura al desafío de la inteligencia artificial. Viene trabajando bastante, tiene una editorial y es asesor de UNESCO y de varios organismos internacionales en temas que tienen que ver con el cruce entre cultura e inteligencia artificial. Suele tener una mirada en general en el medio, ¿no? Ni el apocalipsis, ni la mejor de las maravillas. En general es el tipo de mirada que yo intento tener en estas cuestiones, como intentando ver que también, voy a decir una obviedad, pero que las crisis son oportunidades y que la llegada de la inteligencia artificial también es una oportunidad. Voy a hacer un pequeñísimo paréntesis, acá es que hago el papelón con la gente que sabe. Me parece que puede ser interesante que definamos algunos conceptos mínimamente, porque mucho se habla de inteligencia artificial, así como una especie de globo gigante donde entra de todo, y en realidad, de un tiempo a esta parte, diría los últimos 2 años, y en general este tipo de conversaciones suelen abordar una porción pequeña de la inteligencia artificial, que en general es lo que se conoce como la inteligencia artificial generativa. Para muchos de ustedes, el ChatGPT, ¿no? O sea, el famoso y tan inventado ChatGPT. Pero hay otras versiones, ¿sí? Y hay en eso también herramientas y tecnologías que funcionan distinto, pero que combinan esas tecnologías que también generan imágenes, ¿no? Está Sora, por ejemplo, que es el de ChatGPT, Dalí, que lo pueden haber escuchado nombrar, también Midjourney, que fue uno de los primeros. Esos son varios que se utilizan para generar imágenes, hay otro montón más, pero digamos, también ponernos de acuerdo en que inteligencia artificial es un montón de otras cosas y que tal vez, no sé, me tomo la libertad, de nuevo, de creer que tal vez estemos más cerca de eso, ¿no? Y bueno, y volviendo a esto, a Kulets, algunas cosas que me parece, algunas ideas que yo no tengo las respuestas, en general no las tengo sobre nada, pero sobre esto menos que menos, pero sí lanzar como algunas preguntas, ¿no? En primer lugar, pensar que la relación con este tipo de tecnologías, con toda la tecnología desde la historia de la humanidad y su relación con la tecnología, es una relación bidireccional. En realidad, la tecnología nos moldea a nosotros y nosotros moldeamos la tecnología. Sobre esto también, perdón, tengo la mala costumbre de recomendar cosas para leer porque creo que sabe gente mucho más que yo. Hay un filósofo que además tiene una maestría en computación, por lo cual es alguien muy interesante, que es argentino, se llama Javier Blanco, que en general tiene varios textos interesantes, donde reflexiona sobre esta cuestión en particular y sobre todo a partir de la explosión de la inteligencia artificial generativa. Esta cuestión él lo que dice es que en realidad la inteligencia artificial tal como la imaginamos, en realidad está yendo para un lugar que no debería, y esto tiene mucho que ver con esta cuestión, ¿no? Entre otras cosas porque esto que nosotros conocemos no se está dando de forma orgánica y casual, sino que así como, por ejemplo, la energía nuclear se dio en los hombros de Estados-nación y cómo usamos y por qué fabricamos bombas y no se nos ocurrió hacer otras cosas al principio, o por qué parte de lo que hicimos fue fabricar bombas, tenía mucho que ver con el estado de situación geopolítico del mundo y con el hecho de que esto se daba a caballo de Estados-nación. La inteligencia artificial generativa o estas cuestiones de las que estamos hablando se dan a caballo de empresas en competencia, empresas multinacionales en competencia, financiadas por fondos de inversión que tienen que reportar ganancias. Todo esto, algunos pueden pensar que está mal, otros pueden pensar que está bien. Yo lo que sí es inocente no es y casual no es en cómo deriva, en qué cosas se dan. Cuando uno habla, por ejemplo, con gente que trabaja en la Universidad de la República, por ejemplo, en el grupo de lenguaje natural que se dedica a estudiar este tipo de cosas, en general ellos te dicen, por ejemplo, estos modelos de lenguaje no sirven para las cosas para las que la gente las está usando, pues las empresas están yendo para donde la gente las está usando. ¿Por qué? Y porque tienen que rentabilizar. Y después está toda esta discusión de la burbuja, que
es para otro día. Pero bueno, esto, en primer lugar, la inteligencia artificial generativa es una tecnología que tiene la forma que estamos decidiendo que tenga y se manifiesta en las formas en las que todas estas dinámicas cruzadas están decidiendo que se manifieste. No es que hay una sola manera de que esto se dé, ¿no? Me parece que es como interesante. Creo que porque por un lado deprime, por otro lado empodera, ¿no? Bueno, tal vez podamos pensarla, el proyecto LATAM GPT que se está impulsando en Chile con trabajo de varias universidades de América Latina y con grupos uruguayos como Datisoc, por ejemplo, es muestra de parte de un intento por pensar una forma de plantearlo en otros términos. Después, pensar también que la IA se está transformando, tal vez esto sea polémico para algunos, pero se está transformando en una generadora de cultura, ¿no? O sea, nos guste o no nos guste, para mucha gente esto está avanzando hacia eso. Y eso tiene una serie de componentes que pueden pensarse como negativos o también tiene una serie de componentes que pueden ser interesantes. Yo he visto trabajos en otras partes del mundo de personas que logran hacer cosas que no podrían hacer por limitaciones de tipo corporal gracias a herramientas de este tipo. O sea, personas que no podían cantar, pueden cantar, personas que no podían pintar, podemos discutir si están pintando o no, pero pueden generar cosas para las que estaban limitados desde algún punto de vista corporal, ya sea por discapacidades o directamente porque no tienen esa capacidad. Como digo esto, también digo que esto también genera habilidades distintas. O sea, para generar una imagen o una canción o lo que fuera en este tipo de herramientas, hay que adquirir ciertas habilidades, entender las lógicas de funcionamiento, ir adquiriendo habilidades que son diferentes a las habilidades que una persona que se dedicaba a una de esas artes tenía antes, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, en Uruguay me consta, hay artistas trabajando con herramientas de este tipo que tienen que aprender otra habilidad que antes no tenían para trabajar en la creación de este tipo de herramientas. Y eso siempre, que uno construye saberes nuevos, construye desigualdades nuevas, ¿no? Gente que tiene acceso, que puede aprender, que lo entiende, que lo absorbe, gente que no lo puede absorber, que no tiene acceso, ni tiempo, ni capacidades instaladas, digamos, ni alfabetización para poder adquirir esas cuestiones. Entonces, eso también, de nuevo, abre oportunidades, pero también, y yo creo firmemente en esto, la tecnología sirve para cerrar brechas o las abre de manera gigantesca. Depende de un montón de cuestiones. Si no, arrastra brechas que ya venimos. La tecnología sola no te va a solucionar una brecha que ya existía. Después, cuestiones que tienen que ver con la productividad o la innovación. En todas las otras industrias se ha puesto sobre la mesa la discusión de la productividad. Bueno, estos días estuvo sobre la mesa la discusión de la famosa productividad y ciertas herramientas tecnológicas, y obvio que en las industrias culturales también. O sea, que también esa es una discusión interesante a dar, que puede tener sus luces y sus sombras, ¿no? También probablemente produzca, porque vienen todas estas lógicas, a producir un aumento de la oferta. Después podemos discutir si eso es cultura, si es arte, si no lo es, pero está generando un aumento de la oferta, una sobrecarga de la estimulación de las opciones que yo puedo consumir o no, y ya venimos con un problema para poder separar la paja del trigo con la cantidad de oferta que tenemos. Esto profundiza aún más este tipo de cosas. Después, volviendo a cuestiones que puede profundizar, es esta cuestión de que profundiza cosas que ya existían, la concentración de datos en países hegemónicos, en economías hegemónicas, la concentración de información y la dependencia, porque muchas veces en países como los nuestros podemos montar determinados proyectos sobre tecnologías que son de países que pueden fabricar o pueden sostener
el nivel de gasto que implica los procesamientos de datos que requieren este tipo de modelos, ¿no? Entonces, podemos montar sobre eso, pero tal vez, bueno, de nuevo, la TAM GPT es una apuesta por intentarlo, veremos cómo le va, pero ahí hay otro desafío y es que siempre vamos a estar subidos arriba de algo, ya nos venía pasando con las redes sociales, ahora estamos subidos arriba de otra cosa que en realidad está centralizado en otro lado que no es acá, ¿no? Bueno, en ese sentido profundiza la brecha norte-sur, ya es más, no es ninguna novedad para la mayoría, o sea, ¿no? Pero la profundiza. Y bueno, después viene a desafiar cuestiones sobre las que cruzan el derecho de autor y ahí las voy a pasar así alegremente, pero desafía conceptos que ya venían culturalmente desafiados y en realidad muchos de los que estudian estos temas me van a decir, esto está en discusión prácticamente desde el origen del arte y la cultura, pero pone un nuevo desafío sobre conceptos como originalidad, autoría, ¿no? ¿De quién es esto? ¿Es de la IA? ¿Es mío? ¿Es de los dos? ¿Es de los 200 guiones que procesó antes para entender cómo se escribía un guión? Y entonces cuando yo le dije que escribiera un guión como si fuera el de una serie determinada, entonces también ahí está montado sobre eso. Ahí hay un montón de discusiones que traen sobre la mesa, ¿no? Una discusión de nuevo que es antigua sobre qué es original, qué se sostiene sobre eso. El otro día hablaba por una serie de charlas en el CDF con unos fotógrafos, un grupo de fotógrafos que está trabajando en esto, ¿no? Y ahí planteaban, por ejemplo, pone sobre la mesa una discusión y es ¿qué es una foto? Porque si hasta ahora una foto en realidad es luz y yo la fabrico en una herramienta de inteligencia artificial, ¿eso es una foto? ¿Qué es? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Entonces, pone en discusión no solo el concepto de original o de obra o de un montón de cosas, sino también pone sobre la mesa este tipo de cuestiones, ¿no? De nuevo, a mí me parecen interesantes. Siempre que a mí me parecen interesantes, son discusiones filosóficas y si a uno lo hacen pensar son interesantes, pero también son muy desafiantes, ¿no? Bueno, después sobre eso se ha hablado mucho y para terminar, así no los aburro, los famosos sesgos, ¿no? ¿De dónde sale esto? ¿De dónde salen los datos? Siempre que se utilicen datos históricos para entrenar algo, en este caso un modelo, y yo me traigo algunas cosas que capaz no me quiero traer, ¿no? Y reproduzco cosas que tal vez esté bueno que dejemos atrás. Y bueno, todo eso está pasando y está sobre la mesa. Tal vez ya haya sido el costado, saca apuntes y me pone muy nerviosa, debo estar diciendo cosas horribles. Ahora me corrige todo. Todos sacan apuntes, qué nervios esto de empezar. Bueno, esto, ¿no? Pone sobre la mesa todas estas cuestiones. A mí, esto, no sé si por periodista o por entusiasta de estos procesos, me parece que eso, que es interesante que discutamos estas cosas sin tener mucha claridad, o al menos de nuevo yo no la tengo, sobre cuáles son las respuestas. Sí, algunas orientaciones, ¿no? Estas cuestiones que tienen que ver sobre construir una idea de que esta no es la única manera de pensar estos modelos y que no es que las cosas, porque también hay un planteo desde quienes organizan estos modelos o plantean estas cuestiones, como de que estas cosas son y no, en realidad están pensadas de una manera que puede no ser la manera que mejor nos parezca como humanidad o que mejor nos parezca. Y lo otro también, casi termino, es que no siempre que ciertas herramientas, que es una discusión que también viene sobre la mesa, se puedan utilizar, o sea, tecnológicamente se puede hacer algo, no significa necesariamente que tengamos que hacerlo, ¿no? Porque tal vez hacerlo de esa manera pueda generar problemas de otro tipo, ulteriores o planteos que después no podamos resolver. Bueno, les dejé un montón de preguntas, ninguna respuesta, era eso. Bueno, hablando de las preguntas, ahora le vamos a dar la palabra al autor y compositor Diego Drexler. Le vamos a dar 15 minutos a cada uno para después abrir un poco al intercambio de las preguntas y al debate, el intercambio que se pueda dar. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, gracias por la invitación y es un gusto estar compartiendo sobre un tema que, como bien dijiste, son mucho más preguntas que respuestas.
y la sensación de que mientras nosotros vamos pensando nuestros ritmos humanos, la tecnología va a pasos agigantados. Nosotros vamos a paso de tortuga y esto va en un jet. Entonces, todo lo que vamos hablando cambia. Todas las semanas cambia. Y esa es la primera sensación, es como que estamos tratando de entender algo que no lo entendemos y que va mucho más rápido. Puntualmente, yo sí anoté algunas cosas. La verdad, no sabía por dónde empezar a hablar. Esa es la realidad, porque tampoco es no sé, no es... Lo pensé como un conversatorio. En función de lo que se va hablando voy anotando cosas y vamos llevándola hacia donde va, porque al final de cuentas somos humanos, ¿no? Entonces, pero lo primero es una visión positiva sobre esto. La tecnología siempre trajo desafíos, siempre puso esos desafíos adelante nuestro y al final de cuentas es como el ciclo de tesis, antítesis, síntesis. Y es constante. Entiendo yo que es un ciclo constante porque el concepto de derecho a autor tiene que ver con una revolución tecnológica en sí. En el siglo XV Gutenberg inventa la imprenta. La inventa, en realidad se dice que se inventó en China, que Gutenberg lo vio, entendió que se podía hacer copias con tipos móviles. Y esa revolución tecnológica que se dio en el siglo XV, que coincidió con el Renacimiento y con una cantidad de revoluciones sociales y culturales, trajo arriba de la mesa el concepto de la existencia del autor. Hasta ese momento, el autor siempre era como supeditado a un poder superior. Podía ser religioso, podía ser político, podía ser económico, pero ese autor tenía que seguir los lineamientos que le daban y este cambio de tecnología pone arriba de la mesa que había alguien que escribía esos libros que se replicaban y que bueno. Pero no me quiero meter en eso. Se demoraron 300 años en que estuvieran las primeras legislaciones mundiales, el Estatuto de la Reina Ana del siglo XVIII, 1711. Después la Revolución Francesa trae el concepto del derecho a autor, no tan anglosajón como un derecho de propiedad, sino más bien como un derecho humano, donde viene un concepto importantísimo para esto que es el concepto de los derechos morales, para mí. Es un tema central y fundamental para hablar de esto. ¿Pero por qué? Porque en el siglo XX las innovaciones tecnológicas consagraron un nuevo derecho, el concepto de los derechos conexos. La tecnología, la radio, la electricidad, los medios mecánicos, como se llamaba, generaban un problema en los músicos en sí, que antes para que hubiera música tenía que haber un músico tocando, y cuando viene la electricidad y los medios mecánicos ya no hay músicos tocando, hay un DJ pasando esa música grabada. El concepto de derechos conexos, como puede decir Marta, que es la abogada, viene de una huelga de la Filarmónica de Viena, en la OIT, reclamando de que la tecnología le estaba sacando trabajo y que al final de cuentas ahora lo llevaban a un estudio a grabarlos y pasaban la música que grababan. Todo eso llegó a pensar y consagró en 1961 el concepto en Roma, una actualización de Berna de 1886, dando el nacimiento de los derechos conexos. Y podemos seguir en el siglo XX para ver todo lo que trajo Internet con la universalización del acceso al conocimiento y lo que trajo también con todos los programas el sistema P2P, peer-to-peer, como capaz que conocerán, Emule, Ares, todas estas plataformas que permitían compartir archivos y que la primera respuesta de las majors fue como tratar de parar esa innovación tecnológica, en lugar de entenderlo como una revolución tecnológica y abordarlo desde ese lugar, de que estábamos frente a una revolución tecnológica que al final de cuentas después se entendió y se estableció con las plataformas de streaming, que es lo que tenemos hoy en día. Pero todo va mucho más rápido. No sé, empezamos a escuchar hablar de ChatGPT capaz que hace 3 años y hoy en día ya está en nuestras vidas. Y está en nuestras vidas de una manera que podemos validar una discusión si está en ChatGPT o no, ¿no? Por ejemplo, el otro día en una discusión, bueno, eso que dice tal es válido o no. Bueno, lo puse en ChatGPT, me dijo que no era una afirmación válida. ¿Y por qué hay que creer en ChatGPT? No sé, pero bueno, pero está en nuestras vidas. A lo que voy es que esto claramente trae arriba de la mesa, desde el punto de vista nuestro, va a haber un cambio legislativo. La tecnología nuevamente pone en jaque, estoy totalmente de acuerdo con el concepto de la creatividad, qué es ser creativo. También nos dicen a los autores, bueno, lo hicieron toda la vida, ahora les llegó el momento a ustedes, ¿no? O sea, como dice Picasso. Yo puedo robar algo, lo robo. Yo tengo la biografía de Picasso y en la contratapa de esos 2 libros impresionantes
La frase que hay dice, si puedo robar algo, lo robo. Y siempre se dijo que Picasso basó su cubismo en utilizar las máscaras africanas. Mademoiselle de Avignon se decía que era estaba retratando esas máscaras africanas y que utilizó mucho de ese arte, esa transferencia cultural. El arte se basa en las transferencias culturales. Y ahora vienen algoritmos a hacerlo. Pero el punto al final de cuentas es cómo se remunera el sector creativo. Es un grupo de gente que son humanos que comen y que van a tener que vivir de algo. Y esta situación que se define como extractivismo digital, estos algoritmos están tomando todo, lo están concentrando, estoy totalmente de acuerdo en la concentración de la riqueza, porque si Benedetti, ¿cuántos libros escribió Benedetti? 20 libros, o sea, estoy diciendo un número sin saber, 30 libros, 50 libros en toda su vida. Estos algoritmos pueden entrenarse con esos 50 libros y en un año te pueden sacar 500 o 5.000, no sé. Entonces, ¿cómo funciona eso con el sector creativo, básicamente? ¿Cómo dialoga esa situación con un grupo de gente que de algo va a tener que vivir y que se junta con esta situación de cómo se remunera al sector humano y en esa discusión que llega hasta la renta básica universal? En la era de los algoritmos, los trabajadores, muchos trabajos que se hacen hoy en día van a desaparecer. Un cajero los cajeros de los supermercados, siempre hablamos, que ahora ya tenemos las máquinas automáticas en todos los supermercados. Cada vez va a haber más máquinas automáticas, cada vez menos cajeros. Y bueno, todo eso pone arriba de la mesa estas situaciones. Y al final de cuentas, ¿qué es la creatividad? Es muy importante. ¿Cuál es nuestra concepción de nuestra legislación, que es una concepción claramente humanista, donde pone al hombre en el centro? Estamos entrando en una nueva fase, en un nuevo paradigma. Como dice Harari, estamos entrando en la era de los datos, que vendría a ser como el dataísmo. Va a cambiar un poco el paradigma en el que estamos. Básicamente estoy dando una cantidad de preguntas y ninguna respuesta. No sé, ¿a qué hora empecé? ¿Y 10? No. ¿Cuánto tengo? Pues me puedo ir por las ramas. Pero bueno, el punto central también para abordar el tema de la inteligencia en las industrias creativas, no voy a entrar en el uso de la inteligencia artificial en la medicina, que claro, claramente una gran cantidad de funciones automáticas, como poner adelante a un paciente, medirle la temperatura, mirarle la dilatación de las pupilas, tomarle y analizar todos esos datos para ya decir, bueno, en función de todos estos datos tiene gripe. O cosas más complejas, pero que obviamente ayudan muchísimo. En lo que tiene que ver con el sector creativo, el tema de los derechos morales para mí son centrales. Nuestra norma, que es una norma de raíz de derecho continental, de derecho que viene como del derecho europeo, del derecho romano, establece eso de los derechos morales y los derechos patrimoniales. A diferencia del mundo del copyright, del mundo anglosajón, que son solo derechos patrimoniales, se centra en la explotación de la obra. Y oh casualidad que muchos de estos problemas que están allá en el norte vienen hacia acá y a veces generan esas dualidades. Para mí el foco de los derechos morales son importantísimos. Y lo pongo como un ejemplo. Yo puedo agarrar DALL-E, de hecho la he usado DALL-E para generar imágenes, y le puedo decir, mezclame a DALL-E, porque además es DALL-E, DALL-E, juega con la palabra de DALL-E, es como bastante... Pero le puedo pedir perfectamente... Sí, y siguen. Pero, por ejemplo, si yo veo a Picasso y la Guernica tiene un contexto histórico, claro. La Guernica se hace para denunciar el bombardeo de los nazis en la Guerra Civil Española en 1936 en la ciudad de Guernica. Entonces, obviamente que este programa de inteligencia artificial se entrenó con todo lo que encontró por ahí y yo le puedo pedir, haceme una marquesina para un sex shop, yo lo digo algo tan fuerte como esto, con el caballo de la Guernica. Y en ese momento me va a generar una imagen muy interesante, pero el punto es, ¿para qué se hizo Guernica? ¿Para qué Picasso hizo Guernica? ¿Y en qué me estoy poniendo? En descontextualizar
una obra de arte que se hizo en cierto contexto y que denuncia ciertas cosas y transformarla en otra cosa. Ahí se ponen arriba de la mesa los derechos morales, claramente porque se descontextualizó el contexto del cual se hizo esa obra. ¿Qué pasa con eso? Porque esta inteligencia artificial no tiene conciencia, o bueno, podemos discutir si tiene conciencia o lo discutimos desde otro paradigma. Por eso digo, salimos del paradigma en el que estamos y empezamos a entender de que, bueno, estamos estamos entrando en la era de la religión de los datos. Y bueno, y básicamente por ahí queda la cosa. Si hoy en día tenemos algoritmos de inteligencia artificial que funcionan en base al entrenamiento de todo lo que encontraron por ahí y te ofrecen algo, a veces estaría bueno saber que si te ofrecen ese producto y te están cobrando, que compartan un poco las ganancias de eso porque utilizaron una gran cantidad de creatividad. Esto sería en esta etapa de inteligencia artificial. No sé qué va a pasar en la siguiente etapa en la cual ya se entrenan con creaciones de inteligencia artificial y en esa espiral que sigue. Pero bueno, más bien son preguntas que respuestas. Gracias. Le damos la palabra ahora a la doctora Marta Caviglia, experta en Derecho de Autor. No, bueno, muchas gracias a todos. Me parece que es un tema súper interesante. A mí en lo particular, con formación abogada, donde el papel, como lo ven, el lápiz, lo necesito. El tema de la inteligencia artificial fue un desafío muy grande para mí. La primera aproximación fue de rechazo, ¿no? de confrontación. Y entonces, acá me parece súper importante resaltar algunos de los puntos que dijeron Diego y Laura para ver, primero, descartar lo negativo. Creo que eso es, creo que eso es fundamental. Cada vez que hubo algún proceso tecnológico fuerte o avance tecnológico fuerte, hubo como una sensación de represión hacia atrás, ¿no? de todo el ser humano en general, y el tiempo mostró que no es así, que es preferible sumarse a eso de una manera amigable, estudiarlo, analizarlo, abrazarlo, en vez de rechazarlo. Entonces creo que en este caso, en que estamos hablando de cultura, de generación, creo que hay un ejemplo que pone Maxi, que yo como no soy música, no me acuerdo, Maxi Suárez, que siempre dice, es como cuando el bajo de no sé qué se creó y entonces pensamos que perdíamos algo. Estaba en una parte de la grabación o algo, había un instrumento que se generó que sustituía a otro y les daba y siempre decía, al principio lo resistimos y después nos dimos cuenta que era un gran arriesgado. Entonces creo que el estar en lo positivo y no descartar, la parte negativa creo que es fundamental. Creo que llegó para quedarse, como todo avance tecnológico. Entonces lo tenemos que, ya está, o sea, podrá mejorar, podrá cambiar, podrá venir otro avance, pero esto está y se quedó. Y como cada una de estas revoluciones industriales que hubieron y que marcaron cambios, generó en el mercado determinado movimiento que tuvo que volverse a adaptar, y en esa reasignación de recursos hay una concentración de capitales que también se dio. O sea que no estamos viviendo nada nuevo, digamos. O sea, no es que con la inteligencia artificial los procesos que se están dando o las situaciones que se generan a nivel de ser humano y de comunidad no es nuevo, para nada. ¿Qué es bilateral? Por supuesto. ¿Cuántas veces escuché? No, esto no funciona. Marta, no va a hacer nada que tú no le des la orden. ¿Cómo que no? Yo no le estoy diciendo que eso. Marta, la computadora no va a hacer nada que tú no le pidas, ¿no? Sí, hace lo que quiere. No hace lo que quiere. Y te das cuenta cuando vos le haces una pregunta al ChatGPT o a cualquiera de las herramientas y se le hace una de mis hijas, la misma pregunta. La forma de hacer esa pregunta es absolutamente distinta en la evolución y en el resultado final, ¿no? Entonces creo que en estos puntos estamos hasta ahora todos de acuerdo. Creo que mi parte es mucho más concreta. ¿Por qué? Porque no soy investigadora, no soy mucho menos creativa, ni autora, ni intérprete, y tampoco analizo datos. Yo voy a lo que nuestro país hoy, el contexto jurídico nos ofrece. La ley nuestra, tal como decía Diego, es una ley de origen continental, donde el ser humano es el eje. Y hoy por hoy la protección no está dada para las creaciones de inteligencia artificial porque no vienen de un ser humano. Entonces ahí es donde nos tenemos que plantear y discutir. ¿Estamos discutiendo el concepto de originalidad? Yo no sé si es llegar tan ahí. Sí es cómo se generan de dónde viene esa información, quién es el dueño de esa información y respetar los derechos que ya fueron asignados. ¿Para qué? Para que no haya concentración de capitales. En vez de
de volver a asustarnos de una nueva revolución desde el derecho, tomemos lo que aprendimos. Ya vimos que hay que redistribuir, ya vimos que hay que levantar las cartas y barajar y tirar de nuevo. Bueno, hagámoslo con la inteligencia artificial. Ahora, de verdad que cuando me amigué, y lo pongo entre comillas porque no sé si puedo llegar a decir que me amigué, no sé si, creo que es muy atrevido decir que soy amiga, es increíble las herramientas que te da y la forma que tiene de poder llevar a las cosas adelante. Entonces, creo que debemos destacar de que es descartar lo negativo, que es positivo, que es una herramienta nueva, que estamos enfrentados a una nueva revolución industrial y por tanto va a haber concentración de riquezas en un punto. Entonces miremos para atrás, aprendamos de lo que pasó y tratemos a partir de ahí de hacer una construcción nueva, pero no dentro de 20 años, como dice Diego, porque ya lo que estamos discutiendo hoy, dentro de 10 horas ya es viejo, ¿no? Entonces, creo que hay algunos conceptos que no deberíamos de discutir porque ya están claros, como el concepto de autor, el concepto de originalidad, de creatividad, de emoción, que son propios al ser humano y que no debemos perderlos, ¿no? Y creo que eso, más allá de mi posición, creo que es lo que jurídicamente, en lo que relaciona a la cultura y el derecho de autor, se consagra a nivel mundial, pero sí, no apurémonos a legislar, pero sí tratemos de encuadrarlo desde un lugar muy positivo y generar las competencias en todos los ámbitos para poder hacer esto una gran herramienta. Yo hoy puntualmente me hicieron llegar un artículo que leí y que me parece que está buenísimo compartirlos antes de dar paso, y habla de que durante décadas la arquitectura del saber práctico fue una escalera. Abajo estaban las tareas repetitivas, arriba las decisiones con responsabilidad. El primer peldaño, ese escalón humilde donde se archiva, coteja, corrige, compara, redacta borradores, era feo y necesario. Pero ahí ocurría lo esencial, la fricción. La fricción con el dato, con el tiempo y con la impaciencia del cliente y con la duda propia. Esa fricción no era un castigo, era la pedagogía del error. Yo creo que nosotros tenemos que generar personas que estén capaces de utilizar la inteligencia artificial desde esa fricción y desde ese lugar. No tomándolo como automático y que se pierda ese espíritu crítico, que es lo que caracteriza a un profesional, a un creador o a la persona que está ejerciendo. Sí, con espíritu crítico, pero apoyado en esa herramienta. Y dejando claro que me parece mucho más interesante, sin desmerecer mi parte, lo que están hablando acá, es que en nuestro país hoy no hay duda sobre lo que está legislado y cuál es el orden. Hoy el autor es una persona que tiene derechos morales, que está claramente expuesto. Los tratados internacionales siguen manteniendo esa línea. Entonces, aprendamos de lo que pasó desde el punto de vista de los juristas o de los legisladores, sepamos que hay que volver a redistribuir porque hay una acumulación de riqueza, más allá de cómo deberá distribuirse después entre los conexos, no conexos, quiénes son, ¿no? De toda esa otra parte. Pero tomémoslos como una herramienta aliada, de verdad, y sumémosle para arriba, porque yo no sé si están haciendo cultura. A mí eso me choca un poquito, ¿no? O sea, todavía me genera un poquito de resistencia decir que la cultura la genera la inteligencia artificial, me da como un poquito de resquemor. Quizás lo que usamos inteligencia artificial y podemos debatir, nosotros acá estamos haciendo quizás un desarrollo, una discusión que pueda tener un carácter en algún momento de un tipo de cultura, pero seguimos siendo seres humanos con conciencia, con emoción, con un montón de características que nos hace ser nosotros. ¿No? No estás muy de acuerdo. No. Yo te veo. Pero me parece que es súper importante mantenernos en esa línea. Entonces, le voy a dar paso al colega, el profesional que sigue, para después abrir lugar a la discusión, porque creo que en este panel lo importante es tener claro que hoy en nuestro país la inteligencia artificial no está regulada, el autor sigue siendo el titular, el eje, porque es el sistema continental que tenemos, no es el sistema americano, y todo el eje de la propiedad intelectual de nuestro país, y dentro de esto abarco derechos de autor y conexos, está teniendo como centro al ser humano, al autor, al creador, al intérprete. El doctor ingeniero y artista plástico Pablo Musé, le damos la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo no soy ni un fundamentalista ni un detractor de la inteligencia artificial, o sea, más allá de mi profesión, o sea, para mí es
es algo que vino para quedarse y hay que asumirlo, y es así, nos guste o no nos guste. Y es claro que la tecnología a la larga gana y la tecnología a la larga crea trabajo, porque la población ha crecido y el desempleo ha bajado. Entonces, por ende, a la larga, el ludismo ya sabemos que no es la respuesta, ¿no? Romper las máquinas y oponerse a las máquinas no tiene absolutamente ningún sentido. Son los que usen las máquinas los que van a ganar, digamos. El que no aprenda, el que no se ponga a tiro rápido, es el que se va a quedar atrás. Y es ahí el riesgo grande en un país en donde la educación viene corriendo la de atrás. Y ya los empleos que se empiezan a perder, además de lo lamentable de los empleos menos calificados, ya también empiezan a ser los empleos más altamente calificados. Es algo que no está pasando acá, pero en Estados Unidos, los muchachos que estudian computación, y uno piensa, computación, tienen hoy en día, luego de pasar a ganar cientos de miles de dólares por año, ¿no?, de sueldo, están pasando a no tener trabajo. No sé si se dan cuenta por qué es eso. Digo, es por la inteligencia artificial. Porque esas tareas, ¿no?, en programación, la programación es algo que es bastante metódico y es algo que, así como el ChatGPT aprende del lenguaje y genera texto, de una forma que si ustedes supieran a fondo cómo funciona, les parecería increíble, porque lo que está haciendo es aprender a predecir la próxima palabra, lo cual nos dice que el lenguaje es mucho menos complicado de lo que nosotros pensábamos, ¿no? Porque si en ese mecanismo de predecir la próxima palabra puede encadenar esos textos y dar hasta un contenido hasta medio semántico, es que el lenguaje ya tiene una estructura tan fuerte que no es tan mágico como nosotros creíamos, ¿no? Entonces, en particular, la programación es muchísimo más estructurada todavía que el lenguaje. Entonces, bueno, los muchachos que se gradúan de ingenieros en computación en Estados Unidos se les está complicando conseguir trabajo, ¿no? Yo, con mi deformación de profesor universitario, me había armado acá unas transparencias muy lindas, porque como el tema era el arte y a mí, yo me dedico cuando tengo tiempo a las artes visuales, había decidido mostrarles un montón de imágenes y había elegido 2 ejemplos motivadores para arrancar. Primero, algo que me encanta, y primero algo que me parece que es un desastre, ¿no? Se los voy a tratar de contar. Lo que me encanta es lo siguiente, como ejemplo. Yo, además de enseñar, ahora estoy enseñando un curso en Facultad de Ingeniería que es sobre los modelos generativos para generar imágenes, justamente, que es la teoría, la matemática atrás, la ingeniería atrás de esto. En la Facultad de Artes doy un curso con 2 colegas, con Gregory Randall y Rafael Grompone, sobre un seminario se llama Arte y Tecnología. Y siempre les muestro este ejemplo, que es la Ronda Nocturna. No sé si ustedes saben, la Ronda Nocturna se mudó en un momento del Rijksmuseum a una casa de la municipalidad de Ámsterdam, y como no entraba en la pared en donde lo querían poner, lo cortaron. Le cortaron los bordes y los pedazos de tela significativos se perdieron. De hecho, si uno mira la Ronda Nocturna, tiene como una idea, tiene como una visión mucho más envolvente que se pierde en el formato actual. Entonces, ¿qué hizo el Rijksmuseum? Fíjense qué interesante. Encontraron una copia de un pintor, Lundgren se llamaba, de la época contemporáneo de Rembrandt, mucho menos pintor, digamos, mucho menos famoso, que había hecho una copia de la Ronda Nocturna, de la copia entera. Entonces, hay registros con otro cuadro de cómo se vería la Ronda Nocturna, pero claro, el estilo no es el mismo, por más que una persona trata de hacer una copia, no es lo mismo, no va a ser Rembrandt. Entonces, lo que hicieron fue entrenar un algoritmo a aprender de las partes superpuestas que estaban, que era la mayoría del cuadro, a pasar de un pedacito pintado por Lundgren a un pedacito pintado con Rembrandt. Entonces, con eso lograron hacer que la máquina aprenda, que el algoritmo aprenda a generar los pedazos que faltaban
del Rembrandt, y eso está expuesto en el Rijksmuseum, o estuvo, no sé si sigue estando. Eso es una linda historia, me parece, ¿no? Es porque estoy hablando de arte. Podría hablar de aplicaciones en medicina o un montón de cosas en las cuales la tecnología nos ha ayudado y está salvando vidas, ¿no? Eso es como el lado lindo. El lado que no está tan bueno es la concentración de poder en torno a un puñado de empresas, entre 5 y 10 empresas que son en realidad las que están dictando hacia dónde va el mundo, y nosotros muchos que no nos damos cuenta. Hay un mea culpa yo como investigador, porque los temas en los que yo trabajo son temas que yo pienso qué interesantes que son, me voy a meter en esto, y en realidad son temas que interesan a estas compañías, ¿no? O sea que, así como pasa con la moda, ¿no? Que nos vemos de repente gente vestida de determinada forma, al principio nos choca cuando hay un cambio de moda, y después de a poquito la moda nos va entrando y terminamos considerando eso normal y hasta comprándonos esa remera, por ejemplo. Bueno, pasa lo mismo con los temas de investigación. Si los colegas empiezan a hablar de esto, qué bueno está esto, qué interesante, fíjate qué interesante es, qué desafiante. Pero resulta que esos temas, en realidad, nos los están fijando estas 5 o 10 empresas. Ahí tenemos un problema, porque el objetivo de la empresa es hacer plata y no importa mucho a costa de qué. Más allá de que le puedan poner todo el color de la inteligencia artificial para el bien y todo eso, al final siempre el objetivo es la ganancia económica, ¿no? Voy a dar un ejemplo de de un uso que para mí no es interesante. Otro ejemplo bien concreto. Hace unos 8 o 9 años, un grupo de investigadores en Francia entrenó un algoritmo de inteligencia artificial, una cosa que se llama red generativa adversaria, que tiene un principio muy, muy interesante de funcionamiento. La entrenó sobre cuadros de Rembrandt, ¿no? Y generó una imagen digital, la imprimió y dijo, vamos a mandarla a Christie's a subastarla, esperando sacar, un estimativo era entre 7 y 10 mil dólares. La subasta se fue a 450 mil dólares por algo generado en un ratito con un algoritmo que todo el mundo usaba. Bueno, ¿es creación eso? ¿No es creación? No, ahí entramos en todo ese dominio. Creo que hay un grado de oportunismo importante, bien encontrado, bien por los que se llevaron los 450 mil dólares, pero desde el punto de vista artístico, la verdad que uno mira eso, yo miro eso y me parece que es espantoso, que no tiene nada de interesante. ¿Cuál es la novedad? Bueno, que fueron los primeros en hacerlo, ¿no? Bueno, y entonces, focalizándome en el tema de que era el impacto en el arte, en los artistas, ¿no? Yo no estoy controlando el tiempo, así que alguien me va a... Te tiran con algo ¿Qué va a pasar con todo esto? Es un poco la pregunta, ¿no? Y hay cosas parecidas, ¿no? Uno puede ir a la historia, como siempre, y ver qué fenómenos disruptivos tecnológicos ocurrieron a lo largo de la historia del arte, ¿no? Esto es tecnología, de hecho, ¿no? Decimos, no, la tecnología no, el lápiz es una tecnología, o sea, todo es tecnología, de hecho, ¿no? Pero si vamos a eventos que realmente movieron el tablero, ¿no? El primero que uno puede pensar en las artes plásticas es la fotografía. Cuando surge la fotografía, hay un rechazo gigantesco a la fotografía. Y la fotografía, obviamente, que no se consideraba una forma de arte, para nada, si bien en realidad los artistas ya venían usando métodos ópticos, porque si conocen un poco en Tebas, saben que la cámara lúcida, que es una forma de copiar, la usaban la usaba Rembrandt, la usaba Vermeer, la usaba Caravaggio. La cámara oscura, que ya no solamente servía para los contornos, sino que realmente era una proyección de la imagen y uno podía trabajar con eso, también se usaba, o sea, que no era ajeno a los artistas. La fotografía vino como con eso de que, bueno, creamos una imagen en el momento.
O sea, ¿es arte eso o no es arte, ¿no? Como que uno tiene la noción de que el arte es algo que hay alguien que está trabajando, que tiene un proceso. O sea, la foto la saca la máquina, ¿no? En teoría, pero hoy sabemos que la foto no la saca la máquina, la foto la saca el fotógrafo. Pero esa era la idea en el momento. Entonces tuvo una resistencia enorme, oposición de Baudelaire, de Ingres, está documentado por ahí, de un artista que lo tengo acá anotado, se llama Paul Delaroche, que cuando vio el primer daguerrotipo dijo, a partir de hoy la pintura está muerta. A lo que se dedicaba este pintor era a los retratos, por supuesto. Entonces, claro, ahí sí. Si el objetivo es copiar la realidad, bueno, no hay nada más que una foto, ¿no? Pero de a poquito fue entrando, e incluso Ingres decía, la fotografía es hermosa, pero muy hermosa, pero no hay que decirlo. O había otro artista que decía que la fotografía era como un amante, estaba, pero había que esconderla, porque usaban la foto para el procedimiento pictórico, lógicamente. Como hoy en día la mayoría, no sé si la mayoría, pero los pintores que hacen figurativo proyectan, usan un proyector, si les interesa la pintura y no tanto el dibujo, ¿no? Para ganar tiempo, lógicamente. Entonces empezaron a usar la fotografía, por supuesto, y está documentado. Y yo acá tenía un montón de fotos que lamentablemente no les puedo mostrar, en donde tenía la foto, tengo la foto y el cuadro, ¿no? Tengo un cuadro de Lacroix, la foto al lado de Lacroix decía abiertamente que usaba fotografía, pero había muchos que lo escondían, ¿no? Manet, Degas, incluso les cambió el estilo porque es una composición mucho más fotográfica. Si ustedes miran la evolución en el tiempo de estos artistas que se empiezan a acercar más al periodo impresionista, que los artistas más de la época de Ingres, por ejemplo, ¿no? Cambia la forma de componer. ¿Y qué pasa con la pintura después de esto? Bueno, la fotografía surge en los 1830, en 1870 despega el impresionismo y ahí empieza, es un camino que va a la abstracción, ¿no? Los impresionistas, ¿no? Medio liderado por Manet, Cézanne, Van Gogh dice los colores hay que levantarlos. Después viene el cubismo, rompemos ya las formas, ¿no? Completamente. Después viene el expresionismo abstracto y esto despega, ¿no? Entonces, como algo que supuestamente era un problema, potencia. Y acá, entonces, yo estoy agarrando la fotografía para pensar qué puede pasar con esto que tenemos ahora, ¿no? Y ahora voy a decir cuál es la gran diferencia con respecto a lo que tenemos ahora. Entonces, la imagen se empieza a separar del objetivo de la representación, pero además la fotografía también empieza a hacer juegos para separarse también de la mera representación. Y bueno, digo, a los que les guste la fotografía, o sacando fotos o mirando fotos de pintores, de fotógrafos conocidos, habrán visto la cantidad de cosas que se puede hacer con la fotografía o con el fotograbado o lo que sea, ¿no? O sea, podemos ir casi de cualquier lado. Entonces, al final fue algo completamente liberador. Baudelaire dice, si se permite que la fotografía reemplace al arte en alguna de sus funciones, pronto lo habrá suplantado o corrompido por completo gracias a la alianza natural que encuentra en la estupidez de la multitud. O sea, tenía que ser un poco snob, Baudelaire, ¿no? Entonces, la gentuza va a usar la foto. Pero lo curioso es que después tengo acá un retrato de fotografía de Baudelaire hecho por Carhat, o sea que fue en 1878. O sea que Baudelaire también empieza a posar para la fotografía. Y después tengo además acá una foto de un retrato, un dibujo de Manet en base a una fotografía de Nadar de Baudelaire. O sea que al final todos terminan cayendo, ¿no? Así como todos en parte terminamos un poco cayendo en preguntar alguna cosa a ChatGPT, ¿no? Y medio que antropomorfizarlo un poco, lo cual es el riesgo acá. Bueno, después quería hablar un poco del arte computacional de los años 70, pero no lo voy a hacer.
Lo que voy a decir es la gran diferencia que hay entre el arte computacional de los años 70, que es absolutamente fantástico y es totalmente geométrico. Y es un poco, si piensan acá en Uruguay, parecido a lo que serían los trabajos de María Freire y el esposo de María Freire, no me acuerdo el nombre ahora, pero hecho con computadora, o sea, la geometría, no me sale el nombre del pintor. No, el esposo de María Freire, bueno, es un pintor geométrico de acá, muy conocido. A veces eso pasa al revés. Sí. ¿Y se acuerdan del nombre del marido y del nombre de la mujer? No quiero ser autorreferente, pero mi segundo apellido es Freire, por eso ese arte es fantástico, pero hay una persona atrás, que es la persona que diseña el algoritmo. ¿Está? Y acá hay una diferencia enorme hoy en día con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, los métodos de inteligencia artificial generativa, que son los que están atrás de todos estos modelos que generan imagen o generan texto, son casi que totalmente basados en los datos. O sea, por supuesto hay un procedimiento algorítmico, pero la salida está dictada por los datos con los cuales se entrena. ¿Tá? Y eso cambia absolutamente todo. ¿Por qué? Porque son estas 4 o 5 compañías que tienen la capacidad de almacenar esos datos, de conseguir esos datos. Estos modelos se entrenan sobre billones de imágenes, ¿tá? Imágenes de lo que sea, y han metido para adentro imágenes de cualquier cosa, incluyendo imágenes de artistas. Muchos de ellos se esconden la base sobre la cual entrenan, pero hay investigadores que han encontrado métodos como para poder inspeccionar esas bases. Entonces han encontrado que había fotos de artistas metidas ahí adentro. O sea, están usando sus modelos, y hace poco lo terminaron usando descaradamente la empresa OpenAI, porque no sé si se acuerdan que sacaron como una especie de filtro de los estudios Gilby. Así, en un robo totalmente descarado. Bueno, y un poco ese es uno de los riesgos hoy en día en el arte, el tema de la falsificación digital, la imitación de estilos, que no se puede patentar un estilo, pero si me copian el estilo, un poco a un artista le copian el estilo, un poco le sacan el alma, ¿no? La replicación de puntos de vista hegemónicos, estereotipos y sesgos. Y bueno, después toda la parte legal, con esto que se llama el lavado de datos, así como hablamos del lavado de plata, ahora en día podemos hablar del lavado de datos. Y después quiero cerrar con una cosa interesante que me enteré leyendo para esta charla, que es que hay evidencia de que el comportamiento de estas grandes empresas tecnológicas con respecto a la academia tiene la misma forma que tenían la de las grandes tabacaleras o las petroleras con los científicos. O sea, eso de... Coca-Cola. Claro. Negar de que el cigarro hacía mal. Sí, claro. Entonces te financio la investigación. Exacto. Ese tipo de cosas. Y las universidades americanas están sumamente financiadas por estas empresas. Hay cargos mixtos que son pagados por las empresas. Y además tiene hoy en día prestigio incluso tener un cargo en esas empresas, porque tienen laboratorios de investigación tan fuertes. Hace poco salieron los premios Nobel. Hay premios Nobel que vienen de Google, por ejemplo, ¿no? Entonces, digo, para que vean el potencial que tiene, y son ellos los que están diciendo para dónde vamos. Así que bueno, da para pensar. Hay que ver si todos esos pagan derecho de autor, ¿no? ¿No? Si todos pagan derecho de autor. Es africano, pero de Francia, con el que compartimos, tecladista de los Talking Heads, por ejemplo. Tiene bastantes años y como que en los 80 grabó con muchísimas bandas de los 80, 70, del post-punk. Pero él contaba que en Francia, en los 70, en el sindicato de músicos, se armó un revuelo importantísimo cuando empezaron a llegar los sintetizadores. Los sintetizadores se puede empezar a emular el sonido, por ejemplo, bueno, de instrumentos de cuerda, o hacer como arreglos de cuerda o arreglos de vientos que empezaron a aparecer en la música. Y él específicamente tocaba en sintetizadores y eran considerados los enemigos del trabajador de la música. Pero grandes asambleas, grandes reuniones para
solucionar este dilema de los sintetizadores, en función de lo que vos decías, ¿no? O sea, entonces lo contaba porque hasta llegaron a cosas que eran jocosas. Entonces, en un momento se llegó como a una resolución, esto para contar algo que lo vemos como chistoso hoy en día, pero no más de un 30% en un disco de uso de sintetizadores emuladores de, no sé, por ejemplo, secciones de vientos. Bajo la declaración jurada de que cuando el artista tocara en vivo ese disco, se hiciera todo con humanos. O sea, yo podía utilizar los sintetizadores para secciones de vientos, pero tenía que declarar que si tocaba en vivo iba a contratar a humanos. ¿Qué pasó después? La música evolucionó, cambió. Géneros como el rap, géneros como la música electrónica que utilizan esto y se mezclan con el humano. Hoy en día es absolutamente normal ver un baterista que está con su máquina de ritmos, con sus samplers, pero también tocando y todo mezclado. No dejaron de haber bateristas, creo que debe haber más bateristas en el uso de las máquinas de ritmos y que las usan también. Y sí, la tecnología por eso trae el desafío, y es como lo que digo, la tesis, la antítesis y la síntesis. Trae el desafío y después aparecen como nuevos horizontes. Yo como músico, la inteligencia artificial está en el estudio, acabo de grabar un disco, están las herramientas, las utilizamos. Para componer, te puede gustar o no, yo qué sé, yo juego con el ChatGPT y jugás a ver a que te tire cosas. A veces te parece que es interesante, la mayoría de las veces no. Y al final de cuentas creo que en el sentir musical hay herramientas que son increíbles. Una herramienta que se llama Moses, por ejemplo, que agarra un WAV y te puede separar los instrumentos, algo que era imposible. Yo para grabar en ese momento tenía que grabar las voces de una canción. Me había dejado en mi casa lo que se llama las pistas, o sea, tener la guitarra, la batería guía y un bajo para yo poder grabar sobre eso la voz en el programa de grabación digital. Y me implicaba perder el día de grabación, no había traído esos archivos de audio. Tenía la maqueta consolidada, este programa la separó casi perfectamente. No era perfecto, pero me sirvió para poder trabajar y no perder la sesión. Los programas de afinación de voces que hay, que hoy en día los traperos ya lo utilizan como un elemento estético. Eso que parece como un teclado cuando canta la voz. Es como un autotune que lo llevan al punto de máximo donde la voz queda como sintetizada. Pero cuando se analiza un poco cómo es que trabajan la gente que hace trap o rap, están haciendo un uso creativo de una herramienta que es harto complejo, porque cuando vi cómo graban como 7 pistas y la cantidad de procesos que le ponen, claramente hay un uso creativo de la herramienta. Eso es muy interesante. Y siempre fue así y va a seguir siendo así. Y ojalá que así sea. No, pero a veces digo, yo escucho, mis padres o una profesora de literatura mía, María Esther Burgueño, que es una gran crítica teatral, decía que los padres no la dejaban escuchar a los Beatles. Y mis padres o nuestros padres se horrorizaban cuando nosotros escuchábamos Nirvana. Era, ¿qué es esto? Y cosas más raras que escuchamos. Y nosotros nos horrorizamos como padres viejos en el ciclo normal al ver, mi hijo más grande tiene 12 años y que ya canta con acento boricua. ¿Qué estás haciendo? Le digo, yo soy uruguayo. Pero bueno, yo no lo voy a reprimir eso. ¿Quién soy yo para decir que no escuche? Que escuchen la música que quieran. Y me doy cuenta que a veces está más avanzado que yo en muchas cosas, utilizando las herramientas digitales que hay, está más conectado con lo que pasa musicalmente. El otro día le comentaba a un artista de Puerto Rico, que estábamos comentando con mi hermano, yo ni sabía quién era, pero mi hijo la conocía. ¿Cómo la conoces? Por la música que escuchás cuando jugás a veces en los programas como en Fortnite, que hay como eventos que son como en el meta lenguaje, o sea, porque son avatares que cantan y hacen un recital al que podés entrar con puntos que ganaste jugando, es una locura. Pero al final estaba más conectado que yo, hay mucha música que él escucha, que me llama la atención porque uno piensa de que estaba perdiendo el tiempo, pero no, están como navegando en otros mundos, en otros paradigmas. Yo creo que todos estamos... yo creo, para cerrar acá... Vamos a por el éxito del encuentro, que en general se termina, esto va a continuar en otros momentos, pero a mí me gustaría, estaba previsto así, que
Pero me parece, y un poco lo decía Pablo, hay una cuestión que tiene que ver con la transparencia, ¿no? Si bien uno tiende a fantasear con que las tecnologías anteriores eran mucho más amables que las actuales y siempre piensa que el tiempo actual es el peor y apocalíptico, sí es verdad que uno con ciertas tecnologías anteriores podía desarmarlas, ver cómo funcionaban, entender. Lo que falta, y eso tiene que ver con quienes detentan el desarrollo de estas tecnologías y las lógicas detrás, es que hay una profunda falta de transparencia. Entonces, en realidad, vos estás utilizando una tecnología que no entendés cómo funciona, que no sabés cómo opera y que ni siquiera sabés qué datos tiene para contestarte lo que te contesta. Entonces, el problema no es tanto el uso de la tecnología, sino la falta de transparencia. Sí hay algunas que son un poquito más transparentes que otras, el ChatGPT es la menos transparente de todas probablemente, hay algunas que por lo menos te muestran como un cierto proceso de cómo van haciendo eso o te dan fuentes, ¿no? Pero yo creo que parte del problema, más que la guerra, que sí, siempre es un problema, creo que tiene que ver con eso, con una profunda falta en esta tecnología de que quien la usa tiene muy... O sea, vos no podés desarmar eso y mirar adentro cómo es, ¿no? O sea, no podés hacer eso. Entonces creo que eso lo hace como parte como del problema, digamos, lo hace como un poco más particular que algunas tecnologías anteriores, y es eso, es que vos la usás con cada vez menos capacidad para entender las lógicas que hay detrás. De hecho, mucha gente piensa que charla, y le cuesta mucho entender esto que explicaba él, que en realidad son modelos predictivos, que lo único que hacen lo único, pero lo que hacen es predecir una palabra que más probablemente viene después de la que ella escribió, en ese diálogo, y eso no es pensar, ¿no? O sea... Yo creo que acá, sin hablar puntualmente de inteligencia artificial, creo que resume un poco lo que los cuatro de alguna manera dijimos, y es que, como todo cambio tecnológico llegó para quedarse, cada vez que llega un cambio tecnológico, el ser humano se retrae y se como que se asusta. Me parece que tenemos que mirar para atrás, y estamos en pleno siglo XXI con un montón de revoluciones industriales, y tratar de no perder este espíritu crítico en determinados momentos, sobre todo en la educación, como que vos hablás que venimos bastante atrás en nuestro país. Y un poco, yo después les voy a compartir este artículo donde habla de eso, ¿no? De capacitemos a las personas para utilizar esta herramienta y el espíritu crítico y el pienso, que eso no se pierda. Ahora, si nosotros seguimos peleando, diciendo que la inteligencia artificial es un enemigo que vino, zaraza, como en todas las revoluciones industriales, vamos a volver a cometer el mismo error, porque ya hasta acá llegó para quedarse, como llegaron todas las tecnologías que llegaron hasta este momento, que después fueron superpuestas por otras nuevas, sí, pero llegaron para quedarse. Entonces, generemos espíritu crítico, capacitemos en cada uno de los lugares donde nos toca, facultad de ingeniería, por ejemplo, derecho, espíritu crítico, o sea, cuando tú le pones algo, poder ser capaz de leer de lo que te da la transparencia, todo eso va en el espíritu crítico que nosotros le pongamos. Si hacemos lo mismo, vamos a hacer como las tabacaleras, y volvemos, pero estamos repitiendo todos ejemplos, ¿no? Es como que volvemos a lo mismo. Tenemos la bomba atómica, o sea, no nos olvidamos de eso, estamos hablando de la inteligencia artificial y el miedo a la inteligencia artificial, y un loco puede apretar un botón y hacer volar todo. O sea que ya esto es, al final el tema es quién detiene el poder, quién tiene el poder de hacer esas cosas. Y la acumulación del poder y la falta de regulación. La razón por la cual este mundo no vuela es porque hay una cierta regulación internacional. Y lo mismo pasa con estas cosas, ¿no? Si uno no regula, ya sabemos cómo termina, porque siempre es así, ¿no? Lo otro, con respecto al tema de la educación, es ahí. E incluso cuando... fíjate lo delicado que es para los que enseñamos, ¿no? Lo veo a Roberto ahí, que además fue profe mío, ¿no? Hoy en día, con todo este tema del ChatGPT y todo eso, por ejemplo, los chiquilines que hacen ejercicios de programación, vos le decís, haceme un programa cada tal cosa, y te lo hace. Lo hará más o menos bien, ya está, te hace el código. ¿Cómo evaluás eso? Y eso está bárbaro cuando vos ya sabés un poco. Si vos no sabés nada, es un peligro. Entonces, ya lo empiezan a usar sin... A mí me viene bárbaro porque yo sé lo que está haciendo eso y me acelera. No lo uso mucho, pero sé que hay gente que lo usa muy bien y le acelera, pero porque ya sabe hacer las cosas.
El problema es cuando ya los gurises empiezan de cero con eso. Y claro, te salteas eso, bueno, es como, bueno, yo qué sé. Si no, es como no aprender a hacer las... Puedo tomar, porque sentí como una especie de reto. No, ya que se habla de los derechos morales y el trabajo también, ya que estamos en la central de los trabajadores, planteo un pensamiento y lo comparto. Presidencia eligió desde el principio de año que en fechas patrias se hace como un spot audiovisual, no sé, el 18 de mayo, el 25 de agosto, 19 de junio, natalicio de Artigas. El primero que vi fue el de los 33 orientales, que es el 18 de mayo, ¿no, verdad? Ahora, están hechos con inteligencia artificial. Puntualmente me empezó a llamar la atención el del 18 de mayo porque claramente se entrenó con el cuadro de Blanes. Al hacer eso, Presidencia, y esto lo he hablado también, bueno, con compañeras del Sindicato Uruguayo de Actores, por ejemplo, dejó de contratar una cantidad de actores que en un pasado, actores y actrices, hubieran sido contratados para rodar esa pieza. Utilizó la obra de Blanes y entrenó un algoritmo de inteligencia artificial donde se ponen en jaque los derechos morales. Quisiera Blanes o los herederos de Blanes que se utilice esa creación y se la transforme, violando derechos morales, para generar otro contenido audiovisual entrenado. La cara de los personajes están entrenadas en las caras de esas pinturas. Y a su vez, un spot audiovisual que si tuviera que hacer como se hacía hace tan solo 5 años, hubiera una productora audiovisual, un director de arte, un director audiovisual, un postproductor, catering, rodaje, vestuaristas, actores, actrices, todo eso. Eso se hizo probablemente en menos de una semana de trabajo, con 2 o 3 programadores y algún director de arte para llevar el video. Pero la cantidad de gente que se quedó sin trabajo por esa elección de Presidencia es importante ponerlo arriba de la mesa. No es que yo no estoy en contra de que se use, que quede claro, pero plantear este dilema, este conflicto. Hay mucha gente, muchos actores y actrices que se quedaron sin trabajo claramente en esta elección de Presidencia de hacer estos spots audiovisuales así. Es cuando hablo del concepto de la remuneración para el sector creativo, en lo que tiene que ver con las industrias creativas. Mi percepción es que una compensación, una remuneración compensatoria para el sector creativo se puede abordar desde una reforma de ley, yo lo veo así, y lo entiendo, un derecho a remuneración, esto llegó, esto se quedó, genera conflictos con el sector creativo humano, hay que compensarlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque esta tecnología existe, se usa, y al ser usada hay gente que se queda sin trabajo. Blanes justo está en dominio público, pero fue al Consejo de Derecho de Autor, pidió las autorizaciones que correspondían. Bueno, por eso, pero ponele, pero el de patrimonial, sí, entonces toda esa cadena, toda se salteó. En un aspecto que no está. Entonces nosotros estamos. Pero es que por eso te digo, eso es lo grave. ¿Dónde está el espíritu crítico? Que es del que hablamos nosotros, ¿no? Porque la misma Presidencia, que es el que nos guía, está haciendo todo esto sin una reglamentación o regulación mínima. No te hablo de un tratado de inteligencia artificial porque no sé si estamos preparados, pero donde se cumplan determinados parámetros mínimos. ¿No? Creo que el ejemplo fue absolutamente gráfico para ver el estado de situación en el que estamos hoy, realmente de cabeza hacia abajo, ¿no? El ejemplo para mí es de todo lo que hemos puesto. No, yo quería hacer 2 comentarios. Uno, y no me parece menor, el resultado no vale la pena, además, ¿no? O sea, no, me parece que es importante. O sea, no, porque de verdad, es importante, no lo vale, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tiene un montón de errores históricos, errores conceptuales, errores de movimiento. Por eso digo que tampoco valió la pena. No, y lo segundo que quería decir, hay un de los no es periodista, es especialista en marketing y sobre todo se dedica a estudiar digamos, la intersección entre negocios y tecnología, norteamericano él, totalmente imbuido de capitalismo, ¿no? O sea, nadie, tipo, no se imagine nadie, no. Que se llama Scott Galloway. Él dice,
sobre esto que decía Diego, él dice que OpenAI en realidad está haciendo un discurso público de que determinadas tecnologías de este tipo son para el usuario común, en particular ahora que lanzó una red social que todavía no existe en Uruguay, pero que ya existe en Estados Unidos, para subir contenido armado con IA, visual, videos, ¿no? Que tiene ese discurso público para construir un estado de situación, pero que en realidad el único esquema de negocio posible donde haga sentido la rentabilidad de un negocio como ese, porque nosotros vamos a hacer unos videos horribles, es la industria audiovisual y del entretenimiento, que es la única lógica, en que en realidad hay un discurso público de vamos para allá y en cuanto a las condiciones se den como se tienen que dar, va a haber un giro y van a ir para donde en realidad es rentable el negocio. Entonces, en línea con lo que dice Diego, y de nuevo, es un señor que da clases en universidades de Estados Unidos sobre las maravillas del capitalismo, no es ningún señor raro. Y está bien, el objetivo de una empresa es... Claro que sí. El objetivo de una empresa es hacer plata, eso no se lo podemos achacar. Lo que pasa es que hay que reducir costos, pero bueno, el tema es que hay que regularlo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Hace unos meses, la directora de la Oficina de Propiedad Intelectual de Estados Unidos, lo debería ser lo que sería acá el Consejo de Derecho de Autor, dice, los avances de la inteligencia artificial, todo lo que plantean, hay que tener cuidado qué pasa con los titulares de derechos y con la actividad. En ese momento, que más todavía estaba amigo con Trump, la despidieron de frente y mano, porque el concepto es, déjame terreno limpio para yo avanzar con esto. Totalmente. Muchas gracias.